eh, el tema del evento es la economía está patas para arriba, ¿no? Y podemos dar vuelta a esto, o sea, podemos arreglar esto, ¿no? Dentro del marco de la EDC. Entonces, Paco, ¿cuáles son los retos actuales de la economía, ¿no? Pensando en el modelo actual, o sea, desde el modelo actual, ¿cuáles son los retos que la economía tiene y que nos preocupan de alguna manera? Desde mi punto de vista, bueno, quiero indicar, lo digo casi siempre. Un momento, Paco. Sí. Quiero indicar... Sí, un momento. Que estamos tratando de ver cuál es ahora sí. el mejor modelo acá. Quiero indicar... ¿Ahora voy bien? Ahora sí. Vale. Que yo no soy propietario de la verdad. Soy propietario de mi verdad. E intento dar ejemplos concretos y argumentos que justifiquen en lo que yo creo y cuál es mi verdad. Y digo esto porque cuando se habla particularmente de temas económicos, aunque esa palabra habría que aclararla como otras, pero bueno, pues hay personas que hablan que parece que hablan en nombre de Dios y que no hay ni derecho, vamos, el que se oponga a ellos es un idiota o un ignorante, en fin, nada más que tenéis que ver ciertos debates que hay muchas veces o ciertos artículos. Entonces yo repito, soy propietario de mi verdad, pero no de la verdad. Y en todo lo que vamos a hablar ahora, daré los argumentos que justifiquen el por qué creo y defiendo mi verdad. A ver, el modelo actual no es nuevo. Existe desde hace ya mucho tiempo y particularmente impera en el mundo, sobre todo cuando cae el muro de Berlín, puesto que durante muchísimo tiempo se hablaba de dos modelos en el mundo. Y lo que le ocurre a este modelo es que ha tomado posesión de todo el planeta, puesto que los propios países que hoy en día dicen ser comunistas, en realidad utilizan el modelo capitalista. Han entrado, vamos, y cuando hacen comentarios al lado de eso, pues lo hacen porque lo necesitan. Yo he asistido a la modificación de la Constitución china en el momento en que se creó la Bolsa de Shanghái, puesto que yo participé, entonces trabajaba para la Bolsa de París, participé en la creación de dicha bolsa. Y modificaron la Constitución china para que no pareciese aquello muy capitalista, pero en realidad lo es. Entonces el modelo actual que se dice, y utilizo la palabra capitalista porque se utiliza la palabra liberal capitalista, y el modelo de liberal no tiene nada. Y hay un montón de ejemplos que lo justifican. Neoliberal, porque se están aplicando cosas nuevas, pero la palabra liberal no va con el capitalismo. Y lo que están intentando actualmente, como ya lo hicieron con anterioridad, es poner un cierto número de parches para que la sociedad pueda ver que, bueno, lo que está ocurriendo pues son cosas que son circunstanciales, son normales, no es culpa del modelo y todo lo que pueden. No sé si conocéis, he traído aquí algunos libros, pero bueno, hay uno particularmente que se llama El capitalismo consciente. Y si lo leéis, que os animo a que lo leáis, pues veréis que lo que intentan es verdaderamente intentar demostrar que el capitalismo es humano, que el capitalismo es social, cuando en realidad es un pleonasmo total, es un oxímoron. Pero bueno, ahí están. Lo vemos con la palabra sostenibilidad, que están intentando, hoy en día todo es sostenible. Todos los capitalistas nos hablan de, bueno, es que además no hoy en día ninguna reunión, ningún programa de televisión donde se hable
de temas económicos y tal, donde la palabra sostenible no aparezca un minuto después que se inicia el debate o 3 líneas después que se escribe un artículo. Bueno, pero han deformado el capitalismo, tenemos que saber que ha deformado, bueno, la propia palabra economía. Los que habéis leído a Christian y tal, pero que yo lo defiendo en todos lados y lo he defendido hace 2 años que lo dejé, pero durante 4 años en tanto que director general de Economía Sostenible de la Comunidad Valenciana. Economía viene del griego oikosnemein, que significa la gestión de la casa. La gestión de la casa. ¿Donde qué? ¿Se necesita dinero para gestionar la casa? Sí, es la herramienta actual. Se necesita. ¿Pero solamente dinero para gestionar la casa? Educación de la casa, reparto equitativo dentro de la casa, tener una casa limpia, sabiendo que nuestra gran casa es el planeta Tierra, etcétera, etcétera. Luego, yo cuando participo en temas, digamos, siempre digo a las personas que están conmigo, tú no estás hablando de economía, estás hablando de dinero y tienes derecho a hacerlo. Pero si hablas de economía, tienes que hablar de temas sociales, tienes que hablar de temas de medio ambiente, tienes que hablar, etcétera. Y luego está el tema también de la palabra sostenibilidad, donde todo es sostenible, empresas que han estado envenenando y siguen envenenando el planeta, se dicen sostenibles. Y claro, entonces, repito, y me callo para que Ramón pueda quizá completar y dar su punto de vista, hoy en día el capitalismo y los que defienden el capitalismo, lo que están intentando es, una vez más, que no es la primera vez, decir que están en línea con lo que necesita el planeta Tierra para su bienestar y modificando el sentido desde que existe de las palabras. Y no miran lo que yo insisto, y eso choca muchas veces en muchas reuniones, cuando yo digo, perdonad, nos olvidamos del crack de los años 1930. La crisis económica y financiera, sobre todo, del año 2008, ¿bajo qué modelo económico ha tenido lugar? La pandemia, ¿bajo qué modelo económico ha tenido lugar? La guerra de Ucrania, ¿bajo qué modelo económico está teniendo lugar? Que vuelvo a repetir que Rusia utiliza el mismo modelo. Y entonces, ¿qué responsabilidades hay? ¿Qué hace el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, el G20, el G7, Davos, donde hay miles de economistas que dicen que esto del capitalismo es formidable y que han hecho para evitar estas crisis repetitivas de diferentes áreas? Luego está claro que hoy en día lo que hace el modelo es intentar salvarse, porque cada vez más, yo creo, la sociedad se está dando cuenta que es responsable de lo que estamos viviendo. Y me callo ahora. Yo enlazo con lo que decía Paco, que lo dices Paco. Hay una palabra que no iba a comentar, pero cuando has hablado de sostenibilidad, cuando él ha hablado de sostenibilidad, sobre el tema de algunas palabras que utilizan algunas empresas, por ejemplo, lo de responsabilidad social corporativa, ¿no? No tienen ni responsabilidad, ni es social, ni es corporativa. Pero están intentando a veces incluso esas empresas con unos modelos claramente antisociales, están intentando incluso incorporar y atrapar precisamente iniciativas que vienen del mundo social para parecer que vienen del entorno social. Yo, de hecho, el título sobre si la economía va cap para avall y hay que darle la vuelta, hace unos días, incluso antes de que Fernando me contactase, estábamos muy cerca del Departamento de Educación, estábamos comiendo con unas personas, algunas vinculadas con el mundo de la economía, y decían, bueno, nos están volviendo locos, este modelo económico nos lleva de un lado a otro, ¿no? Y yo les decía que, y es curioso lo de dar la vuelta, y les decía, bueno, yo recuerdo a Paco hace poco que comentaba que de una entrevista que tuvo hace años, no sé qué, 2010, 2011, 2012, que podía reproducir otra vez aquella entrevista que le habían hecho, la podía reproducir hoy en el año 2022. Bueno, pues ese modelo que yo decía es,
no sé si conocéis el péndulo de Foucault, ¿no? En el que nosotros siempre miramos abajo, porque cuando está en un museo, sea en el Museo de París o aquí en el Museo de la Tecnología, pues vas viendo como unos, no sé si conocéis el péndulo Foucault, es para justificar la rotación de la Tierra. Entonces suele haber un cable muy largo y entonces en la base el péndulo se va moviendo, suele ser un péndulo con una bola muy grande, con una masa muy grande, y hay unos cilindros que se los va cargando, ¿no? Y entonces decimos, bueno, pues la economía es como el péndulo ¿no? Que va a un lado y otro y a veces está en un lado y otro, ¿no? Y yo les decía, el problema es que el péndulo no lo controlamos nosotros. El problema es que cuando él decía el G20, el G7 o el Club Bilderberg, que no sé si todavía existe, ¿no? Pero si es que hay unos que están arriba del todo, que es que están diciendo en todo momento, si va más rápido, más deprisa, ¿no? Y está en base a sus verdaderos intereses que solo están fundamentados en una palabra, que es el dinero. Solo. Cuando todos los que estamos en la base, referido a sobre economos o economía, es la gestión de la casa comuna, ¿no? Porque yo he interpretado siempre la palabra economía como la gestión de la casa, pero de la casa comuna, la casa de todos. Porque yo que tengo familia y que en mi casa somos 2 hijas con Alina, yo entiendo que hay una casa comuna que tenemos que gestionar entre todos. Y el que es seguro es que el dinero es lo menos importante. Lo necesitamos, es cierto. Es lo menos importante. Pero la cuestión es que la economía, lo que llamamos economía, cuando decíamos, pero hay que darle la vuelta, claro que hay que darle la vuelta. Hay que darle del todo la vuelta. Los de arriba no pueden continuar allí. Porque ellos lo único que hacen es que cuando viene la crisis del 2008, cuando viene cualquier tipo de crisis, ellos lo único que hacen es que en vez de ganar 10 millones, ganan 9 millones. Y entonces lo que hacen es, intentan condicionar a los que estamos abajo para que les ayuden, para que vuelvan a ganar 10 millones. Pero en los últimos años, no sé si habéis mirado nunca en los últimos años sobre qué está pasando sobre la tasa de pobreza en el mundo. O en Cataluña, ¿eh? Que en Cataluña creemos que estamos muy avanzados. Pues mirar si en los últimos 5 o 6 años la tasa de pobreza ha crecido o ha disminuido. La tasa de pobreza ha crecido. Y otro tema en el que, por tradición también y por responsabilidad, pero cada día hay 24.000 muertes por hambre en el mundo. Y de ellos, pues casi la mitad son niños. 24.000 es una cifra muy impactante. Tiene que ver, voy a hablar de economía. Porque yo vivo en un pueblo que tiene 24.000 habitantes. Cada día mueren todos los habitantes de mi población durante todo el año. Durante 365 días al año desaparece un pueblo como el mío. 24.000. Datos de las Naciones Unidas. Y hace poco salían cifras sobre la explotación de los niños y que hay más de 160 millones de niños que están trabajando. De manera, ¿cuál es el modelo económico? Pues claro que hay que dar la vuelta, pero el problema está en que los que estamos abajo somos los que estamos pues, viviendo el modelo que decían los de arriba. Y yo coincido con él que solo hay un modelo capitalista ahora en el mundo. Y yo tuve la suerte que estuve en China en el año, pues hace unos 15 años o una cosa así. Y entonces tú ibas a las grandes superficies y decías, yo no sé si estoy en Beijing, y fui al interior de China también, no sé si estás en Beijing o estoy en Shanghái, o estoy en Nueva York, o estoy en Londres. La verdad es que era difícil de saber. Y en cuanto, y acabo, en cuanto el tema vinculado a la educación, luego podemos hablar, pero es cierto que la educación tiene que ser, la escuela tiene que ser el catalizador de este cambio. Y luego, si queréis, profundizamos sobre eso. Sin duda tiene que ser. Porque, como decía Paco, yo ya estoy condicionado. Luego podemos hablar sobre la carrera personal de cada uno, pero yo he pasado por una escuela de negocios, de estas muy importantes. Pero a mí nadie me enseñó sobre los objetivos y cuál es la que yo entiendo mi misión. Aquí no tiene nada que ver con lo que me enseñaron. Entonces, todos estamos muy condicionados. Yo lo que intento transmitir, por ejemplo, a mis hijas, es que no hagan lo que yo he recibido o que reciban otro tipo de cultura, de formación, de información. Es difícil, pero es así. No quiero alargarme porque hablaría mucho tiempo. Yo quiero añadir algo en el sentido de que además el modelo capitalista
es antinatural. Por lo que Ramón ha dicho, también de esas decisiones que se toman a nivel de arriba que impactan a los de abajo. El desarrollo de cualquier vida natural, por ejemplo la nuestra, cuando nacemos, lo primero que notamos, porque lo necesitamos, es el pecho de nuestra madre para poder sobrevivir. Al cabo de unos meses que empezamos a abrir los ojos, nos dice que un señor que está por ahí alrededor es nuestro padre. Detrás descubrimos que vivimos en una casa, que esa casa está en un barrio, que el barrio está en una ciudad, y vamos de abajo arriba, que es el movimiento natural. Mientras que aquí es al revés. El Fondo Monetario Internacional ha dicho, y todo el mundo de rodillas, y el Fondo Monetario Internacional no tiene ni idea de lo que pasa en Bollullos del Condado. Y no solamente eso, es que impacta la vida de la gente que vive en Bollullos del Condado. Y perdonad que dé este nombre que podía dar otro. Pero es que hay peor. Es que 3 meses después o 6 meses hace un informe diciendo que se habían equivocado. Y no pasa nada. ¿Se han equivocado? Ah, bueno, pues mira, todo el mundo se equivoca. Sí, sí, pero es que la decisión que tú has tomado ha hecho y está haciendo lo que, entre otras cosas, Ramón ha descrito, y no solamente el Fondo Monetario Internacional, sino todos aquellos organismos, incluyendo la OCDE, que muchas veces se presenta como algo un poquito más social, pero es increíble. Bueno, ya aprovecho. Podéis todavía verificar la razón por las cuales se creó el Fondo Monetario Internacional. Está en la web, que a mí me da vergüenza y se lo dije en su momento a Strauss-Kahn, que tuve la ocasión de conocer, bueno, vaya director que tuvo el Fondo Monetario Internacional. A Rodrigo Rato le conocí también. Es decir, que nombran a directores que son verdaderamente ejemplos sociales. Bueno, pues le dije a Strauss-Kahn, oye, borra, modifica el tema porque es una vergüenza, porque seguís diciendo que el Fondo Monetario Internacional se creó, razón primera, para la estabilidad financiera mundial. Razón segunda, para ayudar a los países en desarrollo. Razón tercera, si estáis sentados bien. Razón tercera, para erradicar la pobreza en el mundo. Esas fueron las 3 razones. Pues nada, oye, lo que estoy diciendo es verificable. Bueno, entonces, ¿para qué sirve el FMI si no ha cumplido con sus principios? Pero bueno, esa es otra historia. Ramón, ustedes hablaron un poco sobre que la economía está patas para arriba, ¿no? Pero vos comentaste que hablas con tus hijas de que no se influencien por las cosas que vos tuviste durante tu educación. La educación también está patas para arriba. Sí, y más en Cataluña y en nuestro departamento está arriba. Pero eso es otro debate. ¿Qué ciudad está haciendo para poner patas para abajo la educación? No. Vamos a pensar en positivo, ¿no? Sí, vamos a pensar en positivo. Yo creo que, fijaros, primero que sobre las palabras, que son muy importantes, sobre la economía del bien común tiene 2 palabras muy importantes que son bien y común, ¿no? Yo siempre digo que, os voy a confesar que el tema de economía bien común, yo digo que tiene que haber una ingeniería del bien común, tiene que haber una arquitectura del bien común, tiene que haber, me explico, un paisaje del bien común. En la economía del bien común es porque a mí me apasiona el tema y pues, si fuese arquitecto seguramente estaría hablando de arquitectura. Pero hablando sobre FEDAC. FEDAC precisamente, luego podemos concretar sobre cómo se inició todo el tema con la relación de la economía del bien común. Pero nosotros planteamos un proyecto estratégico a medio y largo plazo, que era el proyecto Avui per Demà 2024, en el que había unos ámbitos concretos que desarrollaban unos retos a medio y largo plazo. Uno de los ámbitos era comunidad y de esa comunidad había un reto que era importante, que era el bien común. Porque de ahí nace todo, del bien común, ¿no? Es curioso que en esos años, no sé si esos años o siguientes, el nuevo Papa sacó la encíclica sobre la Casa del Bien Común, el Laudato Si. Y en ese momento nosotros estábamos escribiendo eso. A raíz del bien común, nosotros os explicaré una anécdota
nosotros la fundación, nuestros colegios tienen más de 150 años de historia algunos, ¿no? Y más de 100 años de historia. Entonces, cuando se creó la fundación asumió la titularidad de estos 25 centros, que entonces eran 24, y el primer año decidimos cómo teníamos que gestionar económicamente esos 24 centros, porque estaban gestionados en otro modelo, en un modelo también capitalista. Y el día que nos reunimos teníamos un bolígrafo y dijimos, bueno, ¿cómo vamos a crecer con estos 24 colegios? Y decidimos que los 24 colegios tenían que crecer horizontalmente. Los 24 juntos, como una cosa común, como un bien común y como un proyecto común. Porque si crecíamos verticalmente, seguramente nos iríamos dejando a alguien por el camino. Porque nosotros teníamos centros que cada año su cuenta de resultados era negativa. Cada año. Y hay otros centros en que la cuenta de resultados pues es muy bollante y muy positiva. Pero eso que quería decir, que teníamos... No, era un proyecto común entre todos, ¿no? Y eso es lo que queríamos entre todos. Era una familia en la que pensábamos que teníamos que crecer. Y lo que hicimos fue empezar con ese proyecto. Y en el 2012 conocimos a Christian Felberger, por casualidad. Fuimos a Valladolid a una conferencia que hacía Christian Felberger, fue una casualidad. Y entonces, escuchándolo, decíamos, pero si está explicando nuestro proyecto, que eso no es así, pobrecitos de nosotros, pero está explicando nuestro proyecto, ¿no? Que está fundamentado en valores. Y entonces decidimos hablar con él y lo que hicimos, pues, a condicionar todo el proyecto que teníamos con la economía del bien común. Es cierto, en eso quiero ser crítico en algo, que voy a ser crítico en algo, que es que todos los que tenemos responsabilidad y que creemos y que queremos en modelos más sociales, más solidarios, fundamentado en valores, tenemos que hacerlo muy bien, pero muy bien tenemos que hacerlo. Tenemos que ser muy eficientes, tenemos que dar mucho éxito, mucho más que los otros. De manera que cuando nosotros empezamos, que era difícil, incluso en el tema que hicimos un tema en ese momento llamamos carpetas corporativas para que todos pudiesen recoger, porque el dinero simplemente era un medio. Nosotros nos creemos que el dinero es simplemente un medio para conseguir nuestros objetivos, ¿no? Y entonces nos encontramos que cuando fuimos a la banca ética, por ejemplo, enseguida fuimos a la banca ética, pues no nos daba solución. No nos daba solución a estrategias muy eficientes para gestionar precisamente 24 centros de coste, que le llamamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos daban recursos, porque queríamos hacer un fondo común, una especie de cash pooling, ¿no? Y te decía, no diré los nombres, porque conozco a los directores de banca ética de aquí Barcelona, me decían, eso no te lo podemos ofrecer. Digo, bueno, pero ¿estamos en un proyecto común o no? O sea, la banca esa que gana tanto dinero y que el Estado ha recuperado, sí que se tiene ese modelo de cash pooling, ¿no? Vamos a hacerlo para nosotros, porque ese es el modelo que nosotros necesitamos, que es compartir el dinero simplemente como un medio. Pues eso es difícil. En realidad lo que hicimos es, mantuvimos ese criterio y esa perspectiva de ser muy eficientes y mucho éxito. Enseguida contactamos con la Asociación del Bien Común, que nos ha ayudado mucho. Y lo que hemos hecho, que yo creo que es lo acertado, es de todos los centros empezar con un proyecto, un primer proyecto a raíz de lo que nos propusieron, aquí de Horta Guinardó, aquí está Ulegué, fue el primer centro que implementamos la matriz del balance del bien común y tuvo un éxito rotundo y hemos ido paso a paso y lo que estamos haciendo es que los 24 centros estamos implementando el balance del bien común en todos ellos. Pero quiero enfatizar de que eso está muy vinculado a un proyecto mucho más general, un proyecto pedagógico fundamentado en valores que se sustentan en 9 valores, que esos 9 valores los hemos incorporado en la matriz del bien común. Nosotros hemos adaptado la matriz y hemos incorporado nuestros 9 valores, que muchos coinciden, solidaridad, etc., coinciden, porque está fundamentado nuestro proyecto también en valores. Lo que hemos hecho es que los clientes son alumnos y familias, pero eso es lo que hemos hecho y lo que estamos trabajando. Y actualmente ya tenemos 5, 6, 7 y 8 escuelas que continúan creciendo en ese modelo. Y si queréis, después profundizamos más, pero por si Paco quiere intervenir, porque si no, se nos va a hacer. Sí, yo quiero, bueno, tú es que estás, digamos, en un lugar donde ya habéis hecho el paso de hacer el ejercicio, ¿no? del
de la economía del bien común a partir de la matriz, y entiendo perfectamente que haya que adaptar. Esa matriz, efectivamente, digamos, se concibió, aunque ha evolucionado, pero se tiene que adaptar a diferentes entornos. Yo cuando hablo de educación, hablo de la necesidad, que no es fácil, de poder introducir, por lo menos a nivel de la enseñanza media, estos valores, estos conceptos, sin ir a machacar, porque si vas a hacer una conferencia a un instituto de enseñanza media machacando al sistema actual y tal, los chavales y chavalas pues creen que bueno, que estás defendiendo otra cosa, sino hablar de una forma concreta de lo que efectivamente ya hemos empezado a hablar, qué características tiene el modelo económico actual, qué hace el FMI, qué hace el Banco Central Europeo, temas didácticos, y a partir de ahí aprovechar para hablar y demostrar que es necesario. También, entonces, bueno, y termino con este tema en el sentido de que los currículums digamos, los programas educativos, bueno, para modificarlos, bueno, lo único que pasa es que, además lo sabéis, en España cuando cambia el gobierno tenemos una nueva ley educativa, según el color del gobierno, y es difícil cambiar los currículums. Pero sí es fácil, hemos descubierto esto en la Comunidad Valenciana, quizá la he descubierto en otros lugares, es que los profesores y profesoras tienen, en muchos centros de enseñanza media particularmente, la posibilidad de invitar a personas externas a hacer conferencias sobre temas que... Entonces, el sector del profesorado en general, yo me he dado cuenta que cada vez más están abiertos a organizar este tipo de encuentros con los estudiantes. Y yo creo que es una vía que dentro del movimiento de la economía del bien común tenemos que aplicar y que ir a ver a profesores y personas que conozcamos, que pueden ser amigos o no, o profesores de nuestros hijos, y proponerles ese tipo de cosas. Aquí en la Comunidad Valenciana, cada vez más, hay más profesores que piden esto. Están totalmente de acuerdo. A mí me parece importante. Bueno, a nivel universitario, como sabéis, cuando yo llegué al gobierno con el conseller, pudimos, bueno, y además para no ser demasiado, yo diría que nos dijesen, oye, vosotros barráis siempre para el mismo lado, creamos 4 cátedras en la universidad, en la Universidad de Valencia, Politécnica y en la de Alicante, una economía feminista, otra empresa y humanismo, otra economía azul con respecto al mar, y otra que se llama la economía del bien común. Que ahí está, y entonces a nivel universitario. Pero una de las cosas que le pedimos, sin someternos en nada, a Juan Ramón Sanchís, que es la persona que dirige la cátedra, ya desde hace ahora ya 5 años, es que, por favor, colaborase con los institutos de enseñanza media, organizase de forma que lo que se hacía en la universidad no se quedase solamente a nivel universitario. Y yo creo que hay una labor por parte del movimiento muy importante. Y algo que tiene que ver también con esto es lo que antes hablábamos de en donde nos encontremos, y particularmente entre los estudiantes, es de decir las palabras, el sentido que tiene la palabra economía de la que hemos hablado, la palabra sostenibilidad de la que hemos hablado, les interesa muchísimo. Yo os puedo decir que normalmente son conferencias que dicen más o menos 3/4 de hora y luego un cuartito de hora para discutir, pero los chavales y chavalas se quedan mucho más tiempo haciendo preguntas. Y decirles que la sostenibilidad se introdujo en 1986 con el informe Brundtland en la ONU, porque no es una cosa nueva, y eso pues toman notas. Oye, ¿y eso se puede leer? Pues sí, claro que se puede leer, 1986. La palabra empresa, eso les impacta mucho. La palabra empresa, si yo pregunto, ¿qué es una empresa? Y la mayoría me dicen, pues es una empresaria, un empresario, y luego pues de trabajadoras y trabajadores. Ah, muy bien. Y les dices, oye, ¿y si la empresa no tiene clientes, la empresa funciona? Ay, todos dicen, ah, pues es verdad, pues no. Y la empresa es autónoma, es decir, que también necesita, por ejemplo, yo qué sé, comprar ordenadores, comprar papel, cosas externas que se llaman los proveedores. Ah, pues sí, oye, sí. Oye, además necesita financiación. Sí, sí, claro. Y además tenéis que saber que generalmente los bancos intervienen, pero muchas veces cuando se inician empresas, las familias o los amigos. Y luego una empresa está colgada en el cielo o se encuentra físicamente en un ayuntamiento, en algún lugar.
¿Y creéis que lo que haga esa empresa para ese lugar tiene importancia? Por ejemplo, si la empresa, yo qué sé, emite veneno o da empleo a 100 personas y luego cierra y se va, ¿tiene impacto en su entorno social? Ah, sí, sí, claro. Ah, pues mira, fíjate, una empresa no es solamente un conjunto de trabajadoras, trabajadores y una empresa y una empresaria, sino que también son los clientes, os aseguro, abren unos ojos como platos, porque además entienden que es así. Emprendimiento, otra palabra muy moderna, las startups, todas, que están muy bien. ¿Qué es un emprendedor o un emprendedor? La respuesta es automática, lo que le han metido en la cabeza. Una chica, un chico joven en el sector tecnológico. Ah, bueno. Y oye, si estamos, yo qué sé, en el sector, aquí en Valencia, pues hay muchos institutos de enseñanza media en sectores agrícolas. Oye, y en el sector agrícola ¿se podría emprender? Ah, pues sí, oye, ¿por qué no? Sería interesante. Pues les explica la palabra emprendimiento, que en realidad es, en principio, modificar lo que existe para mejorarlo. Ah, pues sí, oye, pues está bien que mejoremos el entorno agrícola, ¿no? Que así en tu pueblo viviráis mejor. Ah, pues mira, sí, es verdad. Pues, bueno, pues la tecnología como herramienta está muy bien, pero ¿qué pasa si nos ponemos todos a hacer apps, jóvenes, chicas y chicos, y solamente hacemos eso? ¿Vosotros creéis que eso va a ser útil? No. Perdonad todo esto, pero es que es importante porque el tema educativo, repito, pero existen vías para eso. Y termino con algo que tiene que ver también con lo que hablábamos con anterioridad, que me he olvidado. Hoy en día se está utilizando cada vez más el tema del bien común, de la misma forma que se utiliza la sostenibilidad. Se ha llegado hasta que en Francia el economista de referencia, premio Nobel, aunque el premio Nobel de Economía, como sabéis, es un invento, que no, el señor Nobel no lo puso encima de la mesa cuando creó los premios, pero bueno, fue creado por el Banco de Suiza, la Unión de Bancos de Suiza, pero bueno. El señor Jean Tirole ha escrito un libro hace 5 años que se llama La economía del bien común. Y que en realidad es el conjunto de parches que había que poner al modelo actual para que ese modelo tenga un poco de rostro humano. Pero con toda la cara. Y escucharéis a dirigentes de empresas que defienden el modelo capitalista hablando del bien común. Y cada vez vais a escuchar más. Se apropian de lo que sabe que la sociedad es sensible a estas cosas. Y por eso hay que insistir muy mucho que lo que nosotros proponemos no son parches al modelo actual. Es una alternativa al modelo actual con todas sus consecuencias. Y el que no lo crea, pues que se lea el libro de Christian, que garantadamente se va a publicar dentro de poco en Francia, pero hemos tenido que cambiar el título, porque como ya existe la economía del bien común del señor Jean Tirole, se va a llamar Para una economía del bien común. Y va a aparecer dentro de poco y además es súper interesante porque lo va a publicar la editorial Dunod, que es la editorial más importante del sector universitario. Y por ahí que el tema educativo es importantísimo. Muy bien. Uno de nuestros valores es la participación democrática. Yo tenía algunas preguntas más, pero en honor a la participación y a nuestro compromiso de que menos cuarto abriríamos a preguntas, si a ustedes nos importan. No, nada. A mí me gustaría en un momento también explicar un poco cómo he llegado hasta aquí en unas líneas, porque el que vea mi currículum vitae pues puede pensar que soy un tío raro, ¿no? Pero rápidamente, cuando se hagan preguntas y cuando haya un hueco, os lo cuento. Sí, damos a la participación y al final cada uno de ustedes rápidamente como cierre, habla de su voz interior. Sí. Muy bien. ¿Quién tiene alguna pregunta? ¿Joan? Sí, tiene una pregunta para los dos, pero más para Paco. El modelo económico capitalista necesita de las crisis para subsistir. Es un modelo que necesita que haya periódicamente y recurrentemente crisis económicas. Si he entendido bien, es que el modelo capitalista genera crisis. Sí, no, sí, necesita de las crisis para sobrevivir.
es que las crisis forman parte del modelo. Las crisis, el modelo no viviría sin crisis. Simplemente porque pretender que se puede crecer de una forma infinita es una aberración. No sé si conocéis la frase de Latouche, que es un economista ya desgraciadamente muy viejecito, pero todavía está vivo, que era un poco el apóstol del decrecimiento. Pero del decrecimiento lo utilizaba él como, de una forma yo diría, provocativa, ¿no? Porque claro, la gente decía, oye, y en África los países que están allí tienen que decrecer también, ¿no? Se metían con él. Lo hacía de una forma él hablaba más de un desarrollo equilibrado. Entonces, en la medida en que, entonces decía Serge Latouche, el que crea que en un planeta finito el crecimiento económico puede ser infinito, o es un loco o es un economista. Se puede elegir entre uno y otro. Y es evidente. Yo estoy viviendo ahora, digamos, de una botella de agua de limón. Esta botella yo la he llenado, pero si quiero volver hasta el tope, evidentemente lo que ocurre es que si sigo metiendo agua de limón dentro va a desbordar, que es lo que ocurre con el sistema, pero generalmente si quiero reutilizarla tengo que beberla, es decir, vaciarla, para volverla a llenar. Y es uno de los principios del capitalismo. Es que no hay otra. Daros cuenta que el capitalismo, bueno, ya os digo, empezamos con la crisis de los años 1930, vaciamos el vaso, lo volvemos a llenar, etcétera. Es que no puede vivir. Las crisis forman parte integrante del sistema capitalista. Andrea. Me voy a quedar un poco. Sí, claro. Muchas gracias, Ramón y Paco, por todas las contribuciones. Tengo una pregunta para Paco, me voy a sentar aquí por si así me oyes mejor. Me gustaría saber si tienes alguna recomendación práctica para aquellas personas que ya vibran con los valores de la economía del bien común, pero que a día de hoy trabajan en empresas que se rigen por el modelo capitalista, digamos, que conocemos todos, ¿no? Y no me refiero a empresas que ya estén intentando acelerar ese cambio, sino más bien a esas empresas que siguen aposentadas en el modelo clásico. O sea, esas personas que ya tienen otra manera de sentir y de pensar, que no serían ni la dirección general de esa empresa, ni el presidente o la presidenta, sino simplemente personas que están pues trabajando, no sé, en mandos intermedios o quien sea, ¿no? De personas que quieran, bueno, pues iniciar esa pequeña gotita, ¿no? Para empezar el cambio, pero que no sepan bien cómo hacer dentro de una empresa. Gracias. Nada, mira, yo os aconsejo este libro de Thomas Piketty. Muchas veces yo lo hago porque yo me llamo Paco Álvarez y me puedo llamar lo que sea, somos personas y la gente dice, bueno, tú dices eso y tal, hay que apoyarse, desgraciadamente, en personas que sí tienen renombre. Este señor ha defendido el capitalismo durante muchísimo tiempo y es una referencia mundial. Y este último libro es además una compilación de crónicas que ha escrito entre 2016 y 2020. Aconsejo otra cosa también para vuestros hijos o los hijos de los amigos en la línea de la educación. Es este libro que se llama Economics. Es un cómic. Os aseguro que es lo más extraordinario que yo he podido leer sobre la evolución de la economía desde que la tierra es tierra y cómo el capitalismo ha ido apoderándose con ejemplos de una concreción. Además es súper agradable, es gordo, pero bueno, yo tengo la versión francesa, la 4ª edición, pero ya existe en castellano. Perdonad, pero es que es una forma de poder daros herramientas. Uno de los economistas mundiales muy conocidos, aunque todavía no tiene premio Nobel, pero creo que no va a tardar, es un coreano que se llama Ha John Chang. Veis aquí el nombre abajo.
Y esto es formidable, 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo. Es profesor en Oxford, en Oxford University, es algo, ¡wow! Es que esto derrumba a cualquiera, además viniendo de un señor que, como yo, se ha criado en el mundo capitalista. Y para terminar, si las personas leen un poquito de francés, yo tengo doble nacionalidad y mi cultura es francesa, el señor Jacques Geneveux ha escrito un libro que tiene además dos connotaciones que se llama La Déconomie. Déconner en francés es hacer tonterías. Y pone como subtítulo cuando el imperio de la tontería sobrepasa al del dinero, donde da ejemplos concretos de cosas que se han hecho desde hace muchísimo tiempo, de modificación de empresas, de fusión de empresas, en fin, es algo sensacional. Yo creo que es eso, lo que hay que intentar es decir que hay cosas que hay gente inquieta, reconocida, que está demostrando y recientemente que el sistema actual, el capitalismo, como ha dicho el Papa Francisco I, ha dicho en Sicilia en el año 2013, dijo que si conservamos este sistema, el sistema nos llevaba a la catástrofe. Eso lo podéis encontrar también. Y además, mira, Ramón ha hablado antes de un papa. La economía del bien común ha sido tratado por ese mismo papa, por un profesor que se llama Zamagni, que fue el primero que escribió un libro en italiano donde hace referencia a una economía del bien común. Yo me sirvo mucho de estas cosas porque algunas veces me di cuenta que me toman por una especie de visionario o algo así, y digo, no, cuidado, que esto forma parte. Y además la economía del bien común, es verdad que tiene una lógica, tiene tal, pero todos aquellos que compartan los valores y que no se llamen economía del bien común, son compañeros de camino y de viaje, ¿no? No hay ningún problema. Me Me gustaría que sí. comentaras algo de la pregunta sí. Hay un elemento muy importante, que es que, desde mi punto de vista, antes Paco decía la verdad y mi verdad, yo estoy explicando mi verdad. El aprendizaje solo se produce cuando hay vida, cuando hay vivencia, cuando hay sentimientos. Si no se produce, cuando hay experiencias memorables. Si no, no hay un verdadero aprendizaje. No lo hay. El aprendizaje no es solo leer un contenido. No lo es. El aprendizaje que se interioriza de verdad es aquel que viene de una experiencia realmente memorable. Por eso, antes no nos hemos podido alargar sobre el modelo de educación. En educación, el mejor modelo de aprendizaje es tan infantil. Nuestros hijos y nuestras hijas aprenden de nuestra conducta, de cómo interaccionamos con ellos, pero si no saben leer y aprenden muchísimo. Y los valores los aprenden en los primeros años de edad. De manera que cuando decíamos cómo podemos cambiar esta sociedad, la tenemos que cambiar a través de nuestros hijos y nuestras hijas. Porque eso se produce así. Y ese modelo, ese cambio de modelo está en cada uno de nosotros. Y no es cierto de que necesitamos, luego iba a hablar también sobre eso, sobre un modelo de unos líderes determinados. El obispo Pere Casaldáliga no tenía ningún departamento de marketing al principio. Se fue solo al Mato Grosso. Y era un ejemplo de respeto de valores y de mantenimiento de unos valores universales. Y no necesita a nadie. De manera, cuando hay la pregunta sobre ¿y qué podemos hacer en nuestra empresa si tengo un mango intermedio? Pues dar ejemplo. Porque solo así se aprende. Porque si yo respeto y mantengo la justicia, la democracia, la transparencia, la dignidad humana con los otros, los valores no se transmiten por un escrito. Se transmiten a través de esas experiencias entre unas personas y otras. Y ahí está el papel tan fundamental de la educación. De hecho, aunque yo siempre he estado con alumnos mayores, yo siempre digo que
las mejores y los mejores ejemplos de maestros y de grandes maestras están en infantil, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. No necesitan hacer un examen para saber exactamente evaluar a un alumno y saber si tiene problemas y si tiene un talento más acentuado en el aprendizaje de una lengua o tiene alguna discapacidad, lo detecta enseguida. Y es a través del contacto de personal y del abrazo y del contacto directo. Y eso tenemos que hacer en las empresas. Los valores se transmiten a través de la vida. Quiero añadir, perdona, algo más, porque es que necesitamos también, totalmente de acuerdo, Ramón, con lo que has dicho, pero necesitamos, vuelvo a repetir, muchas veces hacer referencia a otras personas de otros países para que veamos que esto es un movimiento que no solamente está teniendo lugar en Cataluña, en Valencia, en España, sino que es a nivel mundial. Pero os pido también, si no lo conocéis, me cuesta un poco hacerlo porque no es alto, el programa de Jordi Évole sobre la economía del bien común, que todavía se puede ver en la Sexta. Y sobre la empresa La Falleda, porque así es un ejemplo concreto de cómo se gestiona una empresa con los principios de la economía del bien común, aunque el creador de la Falleda, Cristóbal Colón, no era consciente cuando fuimos con Jordi que en realidad estaba utilizando los principios de la economía del bien común. Ese reportaje a mí me ha ayudado mucho porque es una demostración concreta. Yo lo enseño sobre todo a los empresarios de que es posible que las empresas funcionen de otra forma. Y además con éxito. Y ganando dinero. Pero una empresa tiene que ganar dinero, esa es otra. Hay mucha gente que cree que esto de la economía del bien común somos ascetas que nos encerramos en una habitación a ver si levitamos. No, no, estamos en la tierra. Y las empresas tienen que ganar dinero. El problema no es ganar dinero. El problema es el uso que se hace con la herramienta dinero. Sí, es un poco lo que dice Ramón. Hay que ser muy exitoso para mostrar que con valores se puede vencer en este modelo. De hecho, Paco, cuando estuve en esa escuela de negocios de aquí de Barcelona, vino Cristóbal Colón a hablar con nosotros. Pues muy bien. Y lo pusieron de modelo de éxito y lo recuerdo muchas veces porque en ese momento cuando nos pusieron el modelo de éxito lo fundamentaron mucho en el tema de rendimiento económico, pero bueno, eso es otro debate. Pero por ese día coincidimos con Cristóbal precisamente fue en ESADE y coincidimos con Cristóbal pues Colón. aplicarlo. El modelo de la Falleda. Sí. Un exitazo de empresa que se aplique. Es cierto. Sí, Adela, ¿tenías una pregunta? Pero mira, gracias. Viene muy al hilo de lo que estamos hablando. Yo me preguntaba cómo podemos reforzar la idea de que el bien común crea riqueza. ¿Sabes? Como punto fuerte del modelo. Porque al final estamos todos muy preocupados por una economía que no funciona, que arriba sí, pero que cada vez que tenemos miedo y la gente ha de comer. ¿Sabes qué quiero decir? ¿No? También antes hablábamos del cristianismo, cómo empezó tanto de comer. La gente que ayuda en la iglesia empieza con las necesidades básicas, ya lo sabemos, ¿no? Entonces todos necesitamos tener lo básico para luego poder ascender. Sí. Entonces yo me pregunto, ¿cómo podemos reforzar la economía del bien común? Demostrando que crea riqueza. Yendo a la web que es pública a nivel europeo, que es la que concentra, bueno, la española también tiene, donde hay la lista de empresas que ya han hecho el ejercicio y viendo que esas empresas viven y son rentables, etcétera. Son ejemplos concretos. Es igual que los ayuntamientos que han hecho el ejercicio, etcétera. Lo mejor es, yo creo, es probar a la gente que lo que estamos diciendo que suena bien, porque suena bien, no es solamente teoría, sino que es práctica, y ver todas las más de 500, bueno, es que las cifras cada día van incrementándose, que han hecho el ejercicio de la economía del bien común, cada vez son empresas más grandes y están en todos los sectores. Aquí en la Comunidad Valenciana tenemos en el sector del papel, sector turístico, etcétera. Pues ahí está, esas empresas están ahí. Yo citaba a La Falleda porque el reportaje de Jordi tuvo mucho éxito y además es una referencia en España. Fíjate que hasta en ESADE se estudia como ejemplo, ¿no? Aunque luego los alumnos de ESADE
no la apliquen. Pero bueno, es interesante que se ve como ejemplo, pero es que esa empresa es increíble, pero el dinero que gana, ¿eh? Ahora también es interesante saber cómo utiliza ese dinero. Con salarios extraordinarios, con un factor salarial, porque claro, lo que ha sufrido, no voy a contar ahora la historia, lo podéis saber directamente por la fallera, Cristóbal Colón, además con el nombre que tiene, porque vamos, tener como apellido Colón y que los padres hayan puesto Cristóbal, el pobre hombre, cuando pidió el préstamo para iniciar su proyecto a la fallera, a la Caixa, bueno, cuando Cristóbal cuenta eso, además tiene un sentido de humor bastante grande, dice, claro, yo no firmé Cristóbal Colón, firmé Cristóbal y puse mi DNI, pero claro, me llamaron y me pidieron el carnet de identidad. Y cuando la persona que recibió mi carnet de identidad leyó Cristóbal Colón y me miró, pues además para un proyecto basado en personas con demencia, con temas mentales, me dijo, este tío está loco. Y no le creyó. Aunque luego, agraciadamente, ya vieron que era un tío serio, ¿no? Pero bueno, ya ha tenido que verdaderamente pues, trabajar muchísimo, ¿no? Para eso. Pero es una realidad y es increíble. Yo os aconsejo, si podéis ir a un momento tenéis un ratito, un fin de semana y vais a Olot y veréis cómo funciona la fallera en torno solamente a los yogures. Y cuidado, y perdona, rechazando la oferta de una de las cadenas alimenticias más grandes de España, que le multiplicaba la producción por 100. Esa cadena es de origen valenciana, quizás os diga algo, no voy a decir más. Que hasta el propietario de la cadena estudió porque no se creía cuando bajó su director comercial diciéndole que Cristóbal Colón había rechazado la oferta. Increíble. Y fue él directamente. Y amenazó con el hecho de que en sus supermercados iba a vender menos porque se rechazaba la oferta. Pero detrás no lo hizo. Y cuidado, que es un señor que se presenta de una forma social extraordinaria. Si me dejáis, voy a barrer para casa. FEDAC es una fundación que, como nuestros números son públicos, que tenemos un presupuesto anual de unos 50 y pico millones de euros. Bueno, tenemos, y ahora no puedo hablar en primera persona porque estoy director general. 50 y pico millones de euros, ¿no? Con 24 o 25 centros de coste, que ha implementado la economía del bien común, intenta que los valores estén latentes en toda su gestión. Y os voy a poner algunas cifras. Siempre hemos tenido resultado positivo. Cuando has hablado de riqueza, hay un tema importante sobre qué entendemos por riqueza, pero hay un elemento importante. Los centros concertados en Cataluña están infrafinanciados, ¿no? Entonces, el estudio del síndic de Greuges de aquí de Cataluña, pues el coste de una plaza de infantil y de primaria, ¿no? Es aproximadamente unos 4.000 euros al año, es así, 4.000 euros al año. Y en los centros concertados, para las mismas horas, se aporta 2.700 euros, ¿no? Ahí no está la complementaria, es más complejo, no está la complementaria, de manera que ahí todavía tendríamos que añadir algo. En ese panorama, FEDAC siempre ha sido, nunca ha tenido déficit y nunca ha tenido cuentas de resultados negativos, ¿no? Y es un ejemplo, cuando hablamos nosotros con las entidades financieras, nos decían, sois un ejemplo de gestión. Bueno, pues lo estamos haciendo implementando la economía del bien común. Pero yo quería, lo decía por relacionar lo que decía Paco sobre poner modelos, pero, y en un momento muy difícil para la educación. Pero yo quería enfatizar sobre el tema de la riqueza. Es importante que cuando también según qué sector nos habla de riqueza, entender qué es la riqueza, ¿no? Y entonces, si somos capaces de implementar economía del bien común en empresas, sobre qué riqueza vamos a generar. Y si no está fundamentado en repartir a unos accionistas dinero para que se puedan comprar vehículos mucho más grandes, sino que la riqueza es otra cosa. Pero bueno, supongo que es un discurso mucho más largo. Y Ramón, ¿nos podría comentar rápidamente tu voz interior? Esa reflexión yo la hice después de leer el libro de Christian Felber. Y es curioso porque me hizo reflexionar sobre un tema
que es que nosotros llegamos a la economía del bien común, como decía Christian Felber, no por casualidad. Yo siempre he estado muy cercano a las ciencias, yo soy de números y de ciencias, y es curioso porque poco a poco hice pedagogía, hice magisterio, he hecho varias, ¿no? Y siempre me iba acercando, estuve relacionado con la de Gaia, con la atención de protección de menores, incluso con prisiones, incluso con gente mayor, he estado gestionando, siempre me di cuenta que siempre estaba gestionando, ¿no?, personas que que eran vulnerables, siempre, colectivos vulnerables. Es curioso, porque no voluntariamente, sino era una decisión que se iba repitiendo a lo largo de mi vida, ¿no? O que me iban ofreciendo según qué temas, ¿no? Y incluso habiendo pasado por eso, por escuelas de negocios, ¿no?, hasta llegar a la educación. Y eso, si tú miras además en qué está envuelto, yo soy una apasionada de la montaña, de la naturaleza, de quien me conoce lo sabe, y de la música, etc. Y eso, cuando uno además tiene responsabilidades económicas, eso es difícil a veces de ligar. De verdad que cómo llegamos a la economía del bien común, uno llega a la economía del bien común sin duda en los valores que ha vivido desde pequeño. Y yo creo que ese es mi caso. Eso no es una casualidad el hecho que yo llegase a FEDAC y que sé qué modelo económico, yo era el responsable económico, y decir, pues el que esté sustentado en valores. Y no conocíamos a Cristian, el que esté sustentado en valores, ¿no? Y eso es lo único. Yo siempre digo que, hay una cita de Maya Angelou, ¿no?, que dice, que la cito muchas veces, que y no sé si la conoces, la historia de Maya Angelou, que dice que la gente que te rodea no recordará lo que dijiste, e incluso es posible que no recordarán lo que hiciste, pero siempre recordará cómo los hiciste sentir. Y eso es algo que siempre llevo muy dentro, sobre cómo se hace sentir a las personas que tienes a tu alrededor. Y es una educación, y para la gente que es vulnerable, ayer estuve con personas vinculadas a la educación especial, a la pluridiscapacidad. Y o sea, yo les dije, tengo que venir a trabajar con vosotros. Ya no puedo porque tengo 60 años, pero hace años que estoy muy cerca de las entidades que trabajan con pluridiscapacidad. Esa es la voz interior que te lleva, con que te guste mucho la economía, te acercas más a los valores que a la economía, y la economía desde ese punto de vista de Casa del Bien Común. Muy bien, muchas gracias. ¿Y Paco, te animás? A ver, rápidamente. Yo nací en una familia humilde, bueno, muy pobre, en el Puente de Vallecas, no sé si os suena, en Madrid. Un barrio, pues, para gente pobre, que sigue siéndolo. Y mis padres tuvieron que marchar con otras familias a Francia en los años 60. Tuve la suerte de estudiar, de poder estudiar en Francia, de tener diplomas, y encontré mi puesto de trabajo, mi primer puesto en la Bolsa de París, donde estuve trabajando 24 años. Llegué a ser director con cargo de vicepresidente, y surgió la oportunidad de venir a Valencia, donde fui miembro del Consejo de Administración y director general, y de ahí fui a un banco, donde fui director general delegado del Banco de Inversión del Grupo Tipo Berenstein. Estaba montado en el dólar. Y cuando mi padre falleció, yo tenía 50 años. Una semana antes, fue una coincidencia, pero el día de su entierro fue cuando tomé la decisión. Me dijo: Paco, vives muy bien, pero no olvides nunca de qué clase social provienes. Y aquello fue el tortazo de mi vida. Fallecí una semana después, presenté mi dimisión y me dije, a ver, en el tiempo que me queda, ¿cómo puedo hacer para que lo que he hecho hasta ahora, que es trabajar para un sistema económico que machaca a mi clase social, pueda recuperar este tiempo? Y resultó que, por circunstancias de la vida, tuve un programa de radio, en Radio Nacional de España, durante 12 años, donde intentaba explicar a la gente cómo utilizar los servicios financieros sin que se les engañase, denunciando un montón de
atrocidades que se siguen haciendo muchas veces, y hablando de la necesidad de cambiar el modelo económico, y recibí un correo de un señor que me dijo que estaba diciendo cosas parecidas a un joven austriaco que hablaba de algo que se llamaba la economía del bien común. Tomé contacto con él, estoy hablando del año 2010, hace pues ya bastante tiempo, como 12 años, y Cristian, pues nos hicimos amigos, y cuando publicó la versión española de su libro, me nombró embajador, y digamos que de todas formas yo fundé mi propia empresa de servicios financieros, que se sigue llamando Ética Soluciones Financieras, demostrando que es posible en el sector financiero ser ético y tener valores. Me dijeron que no, que la empresa iba a durar lo que dura un caramelo en la puerta de un colegio, y la empresa, sí, yo ya me he retirado, estoy jubilado, tengo 76 años. Mientras tanto me desjubilé para ser director general de Economía y aportar algo al sector público. Y la verdad que, bueno, ya sabéis el por qué estoy aquí, intentando que todos los años en que he machacado a mi clase social, pueda intentar dejarles algo para que, no sé cuándo, pero pueda existir un modelo económico con rostro humano. Y hago todo lo posible. Y quiero terminar con, dado que Ramón ha citado a alguien, yo voy a citar también a alguien porque me parece importante, que es a Einstein. Una de sus frases que utilizo en todas siempre termino con ella. Einstein decía, la culpa de que las cosas funcionen mal no es de aquellas personas que hacen funcionar mal, es de aquellas personas que miran a las que lo hacen mal y no hacen nada. Hay que hacer. Y os agradezco un montón la oportunidad que me dais y además, bueno, todo el apoyo, pero vamos, el que sea necesario para que la asociación, si me necesitáis en lo que sea, por favor, aquí estoy todavía más como presidente de la nueva federación, ya lo he indicado, yo funciono con pirámide invertida. En las empresas generalmente la base de la pirámide, como sabéis, en la base está el pueblo y arriba está el jefe. Y el pueblo está apoyando al jefe. Yo le doy la vuelta a la pirámide, lo he aplicado en todas las empresas donde he trabajado y yo estoy al servicio de todos los demás. Que lo sepáis. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, Paco.